¿cuáles serían los números racionales? Bueno, son aquellos que se pueden escribir en forma de fracción, ¿ok? Sencillamente. Pero para comprenderlo mejor tenemos que ver primero los tipos de números. Entonces, bueno, vean que tenemos los números naturales, los cuales van del 1 hacia el infinito, ¿ok? Luego tenemos los números enteros, que son los números que van del 1 hacia el infinito, pero también incluye el 0 y los números negativos, ¿ok? Bueno, luego tenemos los números racionales, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los números racionales? Son aquellos que se pueden escribir en forma de fracción, ¿ok? Vean que, por ejemplo, si yo tengo 0,1, o sea, 0,1 y 3 periódico, quiere decir que esto es un decimal mixto, que es este que tenemos acá, ¿ok? Pero ese decimal mixto o ese decimal periódico mixto, yo lo puedo escribir como forma de fracción. Recuerden que si yo tengo 0,1 y 3 periódicos, yo esto lo puedo escribir como 13 menos 1 sobre 90, lo cual sería igual a 12 sobre 90, que bueno, si le sacamos mitad sería 6 sobre 45. Y bueno, aquí podemos sacar tercera, 6 entre 3 sería 2 y 45 entre 3 sería 15. Y bueno, ¿qué me está quedando? Me está quedando 2 sobre 15, ¿no? Porque ya no se puede seguir simplificando. Vean que arriba puedo sacar mitad, pero abajo no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que yo 0,1, o sea, 0,1 y 3 periódicos, yo lo puedo escribir como 2 sobre 15, ¿ok? Bueno, vean que si lo hacemos en la calculadora, o sea, si yo tengo 2 sobre 15 o 2 entre 15, eso me va a dar 0,1 y 3 periódicos, ¿ok? Vean que el 3 continúa hacia el infinito, quiere decir que es un decimal periódico mixto, ¿ok? Recuerden ver los videos anteriores, ahí les explico cómo convertir un decimal mixto en una fracción, o sea, un decimal mixto en una fracción, ¿ok? O decimal periódico mixto en una fracción, ¿ok? Recuerden que tenemos que comenzar con lo básico y luego poco a poco vamos subiendo de nivel. Entonces, vean los videos anteriores para que puedan comprender, ¿ok? Pero bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? Bueno, que los números decimales también se pueden escribir como una fracción, ¿ok? Por eso es que este decimal que tenemos acá, que sería un decimal periódico mixto, lo podemos escribir como una fracción. ¿Qué quiere decir eso? Que es un número racional, ¿ok? O sea, los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción. Pero vean que hay números decimales que no se pueden escribir como una fracción. Entonces, esos serían los números irracionales, ¿ok? Vean que acá tengo los números irracionales. Bueno, tenemos por ejemplo, tenemos el número pi, el número Euler, tenemos el número áureo, tenemos raíz de 2, pero vean que acá tengo, por ejemplo, que raíz de 3 es un número aperiódico o irracional, ¿ok? Recuerden que en este caso los decimales continúan hacia el infinito, pero no se sabe qué viene a continuación, ¿ok? Por eso se dice que son irracionales, ¿ok? O sea, es imprevisible, no sabemos qué viene a continuación, ¿ok? Entonces, como la parte decimal continúa hacia el infinito, pero no se sabe qué viene a continuación, quiere decir que es no periódico, también se le llama aperiódico y también se le llama números irracionales, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vean que por ejemplo pi es un número irracional porque los decimales continúan hacia el infinito, pero no sabemos qué viene a continuación. Entonces nosotros podemos escribir aquí que esto es aproximadamente 3,1416, ¿ok? Pero eso sería un número aproximado. En realidad, pi es un número irracional, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Por lo que les digo, porque no sabemos qué viene a continuación, ¿ok? Ahora, vean que entonces los números irracionales no los podemos escribir como una fracción. ¿Por qué? Porque vean que este decimal, que es un decimal aperiódico o decimal no periódico o un número irracional, yo no lo puedo escribir como una fracción, ¿ok? O sea, no hay un método para convertirlo en una fracción, ¿ok? Entonces, por eso se dice que es un número irracional, ¿ok? Recuerden, tenemos por ejemplo raíz de 2, tenemos el número pi, acá lo tenemos también, ¿no? Tenemos por ejemplo el número Euler, tenemos el número pi, el número áureo, tenemos raíz de 2. Bueno, todos esos números son
números, son números irracionales, ¿ok? Vamos a quitar esto de acá. Bueno, son números irracionales, ¿ok? Y recuerden, los números decimales que los podemos escribir como una fracción serían números racionales. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo 1,5, obviamente eso sería igual a 15 sobre 10, que bueno, si sacamos quinta arriba y abajo, bueno, sería 15 entre 5, que sería 3, 10 entre 5, que sería 2. Entonces vean que 1,5, que sería un decimal exacto, es igual a 3 sobre 2, o 3 medios, ¿ok? Que obviamente sería una fracción impropia. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que es importante explicar esto primero para que sepan diferenciar un número racional de un número irracional, ¿ok? Ahora, obviamente si yo junto todos los números, esos serían los números reales, ¿ok? Por eso es que vean que la R la colocamos afuera, ¿ok? Porque quiere decir todos los números reales, ¿ok? Ahora, muy importante, también lo podemos escribir así, ¿ok? O sea, yo también puedo colocar la letra adentro, ¿ok? O sea, esta N yo la puedo colocar adentro, aquí vamos a quitar esta, y esta Z yo la puedo colocar adentro, ¿ok? Yo creo que colocándolo adentro se entiende mucho mejor, ¿ok? Yo prefiero colocarlo adentro porque se entiende mejor. Pero que sepan que hay veces que lo colocan afuera y hay veces que lo colocan adentro, ¿ok? Lo podemos colocar adentro o afuera, ¿ok? Como se nos haga más fácil comprenderlo, ¿no? Ahora, vean que también tenemos los números complejos e irreales. ¿Cuáles son los números complejos o irreales? Bueno, son aquellos que no existen, ¿ok? Por ejemplo, raíz de menos 1. Bueno, eso es un número complejo, un número irreal o un número imaginario, ¿ok? ¿Por qué? Porque vean que raíz de menos 1 no existe, o sea, un número elevado al cuadrado que me dé menos 1 no existe, o sea, por ejemplo, menos 1 al cuadrado, eso sería igual a menos 1 por menos 1, que eso me da 1, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no existe un número que elevado al cuadrado me dé menos 1, ¿ok? Por eso se dice que raíz de menos 1 o raíz cuadrada de menos 1 no existe, ¿ok? No existe en los reales, ¿ok? Entonces, como no existe en los reales, quiere decir que es un número que no existe, ¿ok? Pero que sepan que en matemáticas también se habla de los números imaginarios o irreales, o también llamados números complejos. Luego recuerden que tenemos los números irracionales, tenemos los números reales, que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Aquí tenemos naturales, luego tenemos los enteros, luego tenemos los racionales, luego tenemos los irreales. Ahora, vean que los enteros están adentro de los racionales. Bueno, ¿por qué? O sea, vean que los naturales están adentro de los enteros, ¿ok? Y los enteros están adentro de los racionales. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque vean que yo un número natural lo puedo escribir como una fracción, o un número entero lo puedo escribir como una fracción. Vean que, por ejemplo, el número entero menos 10, que lo tenemos acá, yo lo puedo escribir como una fracción. Eso sería igual a menos 10 sobre 1, ¿ok? Por eso se dice que están adentro de los racionales. ¿Por qué? Porque se puede escribir como una fracción o como un número racional, ¿ok? Ahora ya para comenzar a resolver ejercicios, vean que primero tenemos que comprender bien la diferencia. Bueno, hay mucha gente que se confunde cuando una fracción es negativa o cuando una fracción es positiva, ¿ok? Bueno, vean que yo puedo escribir menos 5 sobre 1, lo puedo escribir también como 5 sobre menos 1, ¿ok? Es igual, es lo mismo, ¿ok? Que también sería igual a menos 5 sobre 1. Por ejemplo, si tenemos 3 medios, bueno, menos 3 medios es lo mismo que decir 3 sobre menos 2, que es lo mismo que decir menos 3 medios, ¿ok? Entonces, vean que no importa dónde se encuentre el negativo, la fracción sigue siendo negativa. Bueno, vean que también, bueno, porque más entre menos, menos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos más entre menos, menos.
Aquí tenemos menos entre más, menos. Recuerden que las combinaciones posibles serían, bueno, por ejemplo, más por más, eso me da más, ¿ok? Que sería lo mismo que decir más entre menos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la siguiente combinación? Bueno, menos entre más sería menos. Luego tenemos más entre menos, que eso sería menos. Y luego tenemos menos entre menos, que eso sería más, ¿ok? Entonces recuerden, más por más da más, que es lo mismo que decir más entre más. Ahora, menos por más da menos, y más por menos da menos, y por último, menos por menos da más, ¿ok? Ahora vean que la ley de los signos en este caso es igual tanto para la multiplicación como para la división, ¿ok? O sea, menos por menos da más y menos entre menos también da más, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente esa sería la ley de los signos en el caso de la multiplicación y la división, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo dijera menos 5 sobre menos 5, obviamente eso sería lo mismo que 5 entre 5, ¿ok? Porque bueno, porque menos por menos más o menos entre menos más, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo digo menos 5 sobre 2, eso es lo mismo que decir 5 sobre menos 2, que sería lo mismo que decir menos 5 medias, ¿ok? Ahora, muy importante, generalmente lo que se hace es colocarlo arriba, ¿ok? Ustedes lo pueden colocar arriba o abajo, pero a la hora de entregar la respuesta es mejor colocarlo arriba para que se entienda mejor, ¿ok? Bueno, ya con esto me despido, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.